El Papa Francisco llamó al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill, a no convertirse en un monaguillo de Vladimir Putin, un señalamiento que fue calificado por esa institución religiosa como lamentable. Ambos líderes religiosos sostuvieron una conversación el 16 de marzo para hablar sobre el conflicto bélico en Ucrania, al que Kirill ha descrito como una extensión de un choque cultural entre el mundo ruso y los valores occidentales. Bueno, queremos agradecerle ya al antropólogo Elio Masferrer, especialista en la relación iglesia y política, que nos acompañe esta tarde, pues para hacer sentido de esta expresión, si busca pues solamente, digamos, una opinión, emitirla y es todo, o si busca un cambio de conducta y en qué conducta específica del líder de la iglesia ortodoxa. Hola. Hola Gabriela, qué gusto escucharte y estar aquí con todos los que te acompañan en este momento. ¿Qué dirías? ¿Qué El- es? ¿Es un cambio de conducta? ¿Qué conducta? no, lo que pasa es que de alguna forma lo que está haciendo el Papa Francisco es posicionarse en el ambiente, en el contexto y tratar de quedar colocado para aportar a una negociación. Entonces, por una parte, critica a Kirill como líder religioso, por no estar a la altura de las circunstancias, por no decirle a Putin, que es su, digamos, de alguna manera Putin es feligrés de Kirill, y lo que le dice Francisco es que Kirill es monaguillo de Putin, ¿no? O sea, que el Papa entonces es Putin, ¿no? Entonces, es un golpe a los ortodoxos rusos por alinearse demasiado con Putin. Simultáneamente, en esa misma entrevista que da a un periódico italiano, también de alguna manera dice que la OTAN no supo entender, eh, o sea, no supo negociar en su momento con Putin y que entonces Putin reaccionó en forma estrafalaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que la OTAN tendría que haber sido más prudente. Entonces, está tratando de colocarse para poder mediar en el conflicto, ¿no? Yo lo veo así, Em, pero ujú. asumiendo un liderazgo religioso por encima de todas las religiones, ¿no? Bueno, y si es un monaguillo de Putin, entonces Kirill, ¿cuál realmente es, siendo realistas, la posibilidad de que sea el Papa quien medie? Porque lo que se nota es que hay un distanciamiento en cómo se ve este conflicto de ambas iglesias, pues, aun cuando haya coincidencias en el sentido del papel de la OTAN, claro. Pero el mediador no tiene que ser de un lado o de otro. El mediador tiene que ser equidistante. Entonces, de alguna manera, el Papa Francisco se está poniendo como equidistante de, con uno y otro bando. Critica, le dice a la OTAN que no estuvo muy al tono, le dice a Kirill que es un desastre, le dice a Putin que se le fue la mano, pero que hay que negociar, hay que tratar de llegar a una solución humanitaria del conflicto. Entonces, en realidad, lo que está haciendo es tomando distancia de todas las partes. En la misma entrevista dice que no habló con Zelensky, que él quiere hablar con Putin, porque Sí. bueno, Putin es el que anda tirando las bombas, ¿no es cierto? O sea, en definitiva está claro, ¿no? Y además, históricamente, Francisco ha tenido una relación, digamos, constructiva con Putin. Recuerdas cuando en Irak, en Siria, que es un punto de interés para los rusos, eh, fue el Papa Francisco fue muy prudente de no aparecer embanderado en una u otra posición, trató de ser en el cercano Oriente muy prudente, tratando de darle a todas las partes un lugar y llamándole a la reconciliación, etcétera. Y Putin visitó en dos ocasiones al Papa Francisco en Roma. Entonces,
y obligó de alguna manera a Kirill, que no quiere saber nada con el Papa Francisco, a entrevistarse con él en Cuba en el 2016, la primera vez desde el cisma de Sí, 1054, imagínate. Entonces, no, el Papa, no le pueden decir que el Papa está muy con Biden, que es católico, por cierto, ni que está muy con este otro, ujú. etcétera. Entonces, es un juego diplomático muy hábil de Francisco para tratar de mediar y dar una solución humanitaria a este asunto que ya lleva 71 días y que es una cosa horrenda, ¿no? De destrucción más sistemática del país, ¿no es cierto? De Ucrania. Tal cual, tal cual. Claro, y con más de Sí. 5 millones de personas ya desplazadas por este conflicto. Gracias, Helio. Helio Masferrer, con Ese es esta otro perspectiva. Gusto punto. saludarte. Ese es otro punto. Los refugiados. ¿Por qué a los ucranianos sí y a los otros no? Un abrazo, Gabriela, y seguimos en contacto. Claro que sí. Helio Masferrer, gracias por tu tiempo.